Hola a todos, este es David Crocenti, gracias por estar en este podcast. Imagina despertar y descubrir que millones de personas han desaparecido de golpe. Pilotos de avión, médicos, vecinos, inclusive tu propia familia. Esta precisamente es la narrativa del rapto evangélico. Una idea que no solo fascina a millones, sino que también ha provocado ansiedad, predicciones fallidas y hasta crisis económicas en comunidades enteras. Hoy vamos a explorar el origen de esta idea del rapto o arrebatamiento evangélico, sus efectos y lo que revela sobre nuestra cultura. Fíjense ustedes que en septiembre de este año, del 2025, un pastor sudafricano aseguró aquí en las redes sociales y especialmente en TikTok que el rapto o arrebatamiento ocurriría entre el 23 y 24 de septiembre de este año. Su predicción se volvió viral bajo el hashtag #RaptureTalk, acumulando millones de visitas y comentarios. Personas dejaron empleos, suspendieron proyectos y vendieron propiedades esperando la fecha del rapto o del arrebatamiento. El resultado fue el mismo de siempre. No pasó nada. Nada pasó. Después del fracaso, muchos seguidores reportaron depresión, ansiedad y una sensación de haber sido manipulados. Fenómeno que psicólogos llaman post-disconfirmación en inglés sería post-disconfirmation stress, que sería como estrés después de una predicción que fracasa, ¿no? Se lo vuelvo a repetir. El estrés se llama post-disconfirmation stress, que sería como estrés después de que una predicción fracasa. Esto conecta con un patrón histórico, y es que cada cierto tiempo un líder religioso de cualquier lado, especialmente el lado de los protestantes evangélicos, un líder religioso anuncia el fin del mundo, y cuando no ocurre, la comunidad busca una nueva explicación o reinterpreta la profecía. La idea del rapto o arrebatamiento no aparece en la tradición cristiana temprana, es decir, los primeros cristianos no hablaban de esto. Y fue durante 1800 años que los cristianos no hablaban de nada que tenía que ver con ser arrebatados o ser raptados antes de una famosa tribulación. Y aunque existe un versículo bíblico que habla de algo que sugiere eso de ser arrebatados en las nubes, el concepto realmente fue introducido en el siglo XIX por un señor que se llamaba John Nelson Darby. Este líder religioso era un líder de los hermanos de Plymouth en Inglaterra. John Darby propuso que los creyentes serían llevados al cielo antes de un periodo de catástrofes en la tierra. Y la doctrina esta del rapto y arrebatamiento viajó desde Inglaterra hasta Estados Unidos, donde fue reforzada, digamos, por la Biblia de referencia Scofield, que se publicó en 1909, la famosa Biblia Scofield, que incluía notas explicando el rapto como un hecho real y literal. En el siglo XX, esta visión se expandió con novelas y películas como la saga de Left Behind, que mezclaron religión, ficción y marketing. Y aquí quiero llegar con esto, que realmente el rapto no es una profecía ancestral. De hecho, la cultura hebrea, que es de donde, digamos, sale el cristianismo moderno o el cristianismo,
nunca habla de esas cosas, no tiene un concepto tal como rapto o, o arrebatamiento, ¿no? Pero estos conceptos son realmente construcciones modernas que reflejan los miedos, digamos, del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Que eran precisamente los de guerras, revoluciones y cambios sociales, ¿no? Ahora, pero más allá de lo místico y lo fantasioso y ficcional que esto se pueda ver, hay efectos y hay problemas negativos con este tipo de teologías y tipo de pensamientos, ¿no? Este tipo de escatologías, ¿no? El primer lugar es esa idea de escapismo, ¿no? El rapto o arrebatamiento se convierte en una puerta de salida mágica, un lugar que en lugar de enfrentar las crisis, como es decir, las guerras, la injusticia o el cambio climático, se promueve la idea de que los creyentes serán rescatados y van a ser arrebatados. Y esto reduce la motivación a involucrarse en cambios sociales políticos. Es decir, si yo sé que alguien me va a arrebatar y ¿para qué voy a hacer algo por este planeta, ¿no? Entonces, eso es una situación muy negativa. La otra cosa es que hay una división social con este tipo de teologías. La narrativa plantea, esta narrativa del rapto y del arrebatamiento, plantea que solamente unos se van a salvar y otros se van a quedar aquí, digamos, ¿no? Eso crea en nosotros dos grupos, digamos, nosotros contra los buenos o los malos contra los buenos, ¿no? O los buenos contra los malos. Que más bien esto refuerza culpas, discriminación y el miedo al rechazo, ¿no? Yo recuerdo siendo muy joven que me preguntaban si Jesucristo viniera en este momento, ¿te irías con él? ¿No? Y lo que produce eso es un montón de miedos, un montón de culpas. Y psicológicamente este tipo de pensamiento binario, o sea, bueno o malo, infierno, cielo, los que se quedan y los que se van, es un factor de ansiedad religiosa, crea muchísima ansiedad, lo que se llama en inglés el rapture anxiety, porque es un asunto de ansiedad del rapto, del arrebatamiento, especialmente en jóvenes criados o ambientes evangélicos estrictos. Fíjense ustedes que yo recuerdo una vez que estaba joven y era una persona que iba a la iglesia y todo, y recuerdo haber querido entrar al cine y haber sentido ese miedo. ¿Qué pasaría si Cristo viene y me encuentra en el cine, no? En aquellos días ir al cine era pecado. Y bueno, uno se llena de culpas y pensamientos. Yo recuerdo muchas noches pensando y haciendo oraciones diciéndole, Jesucristo, si vas a venir, no me dejes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de teología produce muchísimos miedos, muchísima culpa, produce sentimientos de yo no merezco o tengo que estar bien, ¿no? Esa división social entre los buenos y los malos nunca es buena. Y más precisamente viniendo de una religión como la cristiana. Otra cosa que pasa realmente también es que hay mucho pensamiento mágico, digamos. La imagen de Jesucristo, por ejemplo, descendiendo de las nubes, refleja más una metáfora, digamos, una metáfora poética hermosa que una posibilidad real de que Jesucristo baje en las nubes. O sea, es más fácil creerlo y digamos, hay más poder en creer que es una metáfora, una imagen que tiene una enseñanza, a pensar en que eso puede suceder literalmente. Y interpretar estas cosas literalmente más bien alimenta expectativas que no son reales y aleja a la gente de enfrentar problemas que son concretos, como la pobreza, la violencia o el medio ambiente. Imagínense ustedes, si ustedes y yo siempre estamos pensando que alguien nos va a venir a sacar de este lío aquí en la tierra, muy poco haremos nosotros. Nuestra contribución será muy poca para poder arreglar esos problemas, ¿no? Y obviamente lo más grave, una de las cosas más graves que pasan con estos temas del arrebatamiento y el rapto es la crisis psicológica y la manipulación emocional que eso trae, ¿no? Estudios recientes, por ejemplo, muestran que miles de adultos, y esto no es, nadie me lo estoy inventando, estudios recientes
muestran que miles de adultos que crecieron con esta enseñanza del rapto y del arrebatamiento sufren traumas asociados con ese pensamiento. Es decir, miedos constantes de ser dejados atrás, que Jesucristo los deje botados. Ese sentido de abandono, ¿no? Muchos han tenido hasta pesadillas y la sensación de que su vida carece de futuro, ¿no? Es ese miedo a quedarse mientras los demás se van, ¿no? Es un trauma y mucha gente hoy en día todavía vive con esos traumas. Obviamente, esto ya tiene un nombre en inglés, ¿no? Y eso se le llama, como les dije, el rapture anxiety, la ansiedad del rapto, ¿no? Muchas personas que psicológicamente no pueden estar tranquilas y no pueden tener paz porque piensan que serán abandonadas. Por otro lado, que quizás es una parte más brava esta y la parte más difícil es entender que en estos temas del rapto y el arrebatamiento y meter miedo de que alguien se va a quedar y alguien se va a ir, que uno será tomado y el otro será dejado, como si esos pasajes realmente tenían que ver con eso, obviamente no. Pero los líderes religiosos, el problema son los líderes religiosos y los grupos extremistas, protestantes, conservadores, que han usado el rapto para controlar a comunidades enteras, pidiendo dinero o lealtad a cambio de estar preparados para el rapto, para el arrebatamiento. Y le sacan dinero a la gente y le meten miedo. Cada predicción fallida realmente erosiona la confianza. Ya nadie confía en este tipo de comunidades, pero también reafirma la dependencia, hace de personas codependientes. Es decir, los seguidores suelen redoblar su fe en lugar de abandonarla. Es decir, si yo le meto más miedo a alguien de que Jesucristo va a venir mañana y por miedo decide ir a la iglesia y no por una relación de querer entrar en relación con Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo cerramos esto? Más allá de la polémica, el rapto revela algo profundo. Los seres humanos estamos fascinados por esas historias, por esas narrativas del fin del mundo y del rescate. Estas historias surgen de todas las culturas y en todas las culturas, desde los mayas hasta Hollywood. Reflejan nuestro miedo a la muerte y al caos, pero también nuestro deseo de esperanza de no sufrir y no pasar por esas cosas. El lado positivo de este asunto del rapto es que podemos reinterpretar ese mito, no como una salida mágica, sino como un llamado a vivir con propósito hoy en día, a cuidar a los demás y enfrentar juntos los desafíos reales de la vida, ¿no? Y quiero dejarlos con algunas preguntas. ¿Por qué creen ustedes que seguimos fascinados con historias del fin del mundo y seguimos dándole hilo a esta cuestión de que el mundo se va a terminar, ¿no? Por otro lado, ¿el rapto es un mito dañino o una historia, una metáfora útil que nos da esperanza? ¿Qué impacto psicológico creen ustedes que tiene crecer con esas creencias de que un día pues, Jesús puede venir y se va a llevar a mi mamá, a mis hermanos, pero me va a dejar a mí, digamos, ¿no? Deberíamos dejar de hablar del rapto y reinterpretarlo de otra manera y cambiar el tema y enfocarnos más bien en cómo resolver los problemas nosotros aquí abajo en vez de que alguien nos venga a rescatar, digamos. Bueno, realmente yo los quiero dejar con estas preguntas y ojalá ustedes puedan escribir y sentir la confianza de darme sus opiniones. Espero que este tema no se quede aquí, sino que también lo puedan compartir con otras personas. Aprecio mucho que escriban, que compartan el tema y que de pronto alguien que ustedes conocen, que cree en esta idea, les pueda dar una luz y les pueda dar una opinión para que ustedes la puedan compartir con nosotros. Así que bueno, gracias por su tiempo. Les deseo mucha paz y les deseo todo el bien. Me verás volar por la ciudad de la furia.